de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. Hoy es 12 de junio y salgo con la perogrullada de que mañana será 13 de junio. ¿Qué pasó un 13 de junio en Colombia, el del año de 1953? Que se produjo el único golpe de Estado que hubo en Colombia en el siglo XX. Colombia tiene una tradición democrática larga, con Chile, los dos países son los países de más larga tradición democrática de América, con todos sus defectos, con todos sus problemas, con lo que quieran, pero tiene esa larga tradición democrática Colombia. Y en el siglo XX no se dio sino un golpe de Estado en 1953. ¿Cómo fue aquello? Gobernaba el Partido Conservador, pues entre comillas, en la medida en que gobernara, con el presidente Laureano Gómez, un hombre extraordinario y excepcional, en medio de unas circunstancias terribles que fueron las circunstancias de la violencia política liberal conservadora que se desató con motivo del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948. Había antes enfrentamientos liberales conservadores terribles, con actos de violencia también terribles, los actos de Pensilvania en los que casi matan a mi padre, a Silvio Villegas y a Gilberto Alzate Avendaño en Pensilvania, Caldas. Todo eso pasaba, todo eso era verdad, pero teníamos unos niveles, digamos, limitados de violencia que se desataron el 9 de abril del año 48. Y vino una etapa atroz en la vida colombiana, la etapa de la violencia liberal conservadora, de la que no nos hacemos cargo sino para decir que fue atroz por ambas partes, por los liberales y por los conservadores, que es una etapa que nos llena de dolor y de vergüenza, pero que tenemos que conocer y que tenemos que comprender. Y en esto estábamos en el año de 1953, cuando el gobierno de Laureano Gómez, que además tenía enfermedades que lo postraban y que lo hacían acudir con frecuencia al designado, o por tiempos largos al designado, que era Roberto Urdaneta Arbeláez, un gran caballero, un gran señor, probablemente no era el hombre que necesitara el país para manejarlo por estas borrascas que entonces se presentaban. Pero lo cierto es que llegó un momento en que, a juicio no del ejército, sino al juicio de una gran parte del país, el gobierno de Laureano Gómez no era viable. Y la única manera de derrocarlo era con un golpe militar. Y ese golpe militar se produjo el 13 de junio de 1953, sin disparar un tiro, sin violencia ninguna. El general Rojas Pinilla llegó al palacio, Laureano Gómez y su familia salieron desterrados del país, esa es la verdad. De luego, desde allá vendrían, con el Frente Nacional, Laureano para asumir la dirección del país del Frente Nacional con Alberto Lleras Camargo, y su hijo o sus hijos Álvaro y Enrique para desempeñar la inmensa tarea intelectual y política que tendrían entre manos y que el país recuerda. Y el país todavía se pregunta por qué un hombre como Álvaro Gómez Hurtado no fue presidente de la República. Eso es otra historia. ¿Y por qué fue asesinado? Esa es otra historia más dura todavía. Lo cierto es que el 13 de junio Rojas Pinilla llegó a Palacio. Laureano Gómez y su familia tuvieron que salir desterrados, solos, porque la soledad era inmensa. Eso era lo cierto. El país estaba buscando otra cosa y lo de Rojas parecía ser esa otra cosa. La apertura a un mundo distinto, la llegada a un mundo donde no se presentara esa violencia atroz que consumía el país y que le abriera nuevos horizontes. Por eso se dijo que el golpe de Estado de Rojas no había sido un golpe de Estado, sino un golpe de opinión. Jefes liberales demócratas tan importantes como Alfonso López Pumarejo estaban en Palacio celebrando el golpe contra Laureano Gómez, y muchos jefes conservadores, pues la inmensa mayoría de los conservadores querían también otra cosa, no querían más matanzas, no querían más muertes. Por eso aplaudieron y con frenesí
que Rojas llegara con propósitos de paz, que las guerrillas liberales entregaran sus armas como las entregaron tanto en los llanos orientales como en el Tolima. Fue un gobierno dictatorial, porque lo de Rojas era un cambio, y un cambio que suponía concentrar el poder en unas manos, mientras ese poder podía volver a un sistema democrático, pero eso es otra historia, porque la gente tenía otras esperanzas y lamentablemente el régimen militar se fue alargando y alargando en el tiempo y se fueron cometiendo atropellos y atropellos graves contra la población colombiana, como la muerte de los estudiantes el 8 y 9 de junio de 1954 y los acontecimientos del Circo de Toros, que fueron atroces, todo para vengar las injurias que se lanzaron en la Plaza de Toros contra María Eugenia Rojas. Más tarde, María Eugenia Rojas, que sería candidata también a la presidencia de la República. Las cosas que pasan en Colombia, la historia que tiene sus vicisitudes. Lo cierto es que ese 13 de junio ocurrió eso. Los liberales asumirían el poder con apoyo de unos civiles que fueron cada vez menos numerosos y al final terminaron en esa condición en el año de 1957, cuando los militares que respaldaban a Rojas, que una semana antes decían que eran todos los militares, todo el poder militar con Rojas, y una semana después eran ellos mismos los que le pedían a Rojas Pinilla, después del 10 de mayo, que abandonara el país, porque había que montar un gobierno militar y civil, el gobierno de 1957, que le abriera paso a una democracia y a la fantástica operación política que fue el Frente Nacional, que acabó con la violencia liberal conservadora. De manera que es el 13 de junio de 1953 cuando empieza este proceso que desemboca en la Junta Militar de Gobierno, en el plebiscito de 1957 y en la fundación del Frente Nacional, que le da lugar a un país distinto, a un país diferente y a un país que conservaría su tradición democrática, solamente rota por el golpe de Estado del 13 de junio de 1953, que, insisto, se produjo sin disparar un tiro, sin una violencia contra nadie, porque, como alguien lo diría, fue más un golpe de opinión que un golpe de Estado, que pondría en la presidencia al general Gustavo Rojas Pinilla, cuya presidencia fue largamente debatida, ha sido largamente debatida, y nos parece a muchos que no fue feliz de ninguna manera. 13 de junio de 1953, el único golpe de Estado en Colombia en todo el siglo XX. Por fortuna en el siglo XXI no se ha producido ninguno, con todos los defectos que tiene nuestra democracia, pero ahí va, una democracia que ha sido la de más larga tradición en Colombia desde 1886, cuando se produjo la maravillosa Constitución de ese año, inspirada por ese genio cartagenero que fue Rafael Núñez, acompañado de ese genio santafereño que fue don Miguel Antonio Caro. 13 de junio de 1953, el golpe de Estado contra el presidente Laureano Gómez, propinado por el régimen militar, el general Gustavo Rojas Pinilla, quien ese día mismo, 13 de junio, asumiría como dictador, como persona que reúne todos los poderes, como dictador de la República el 13 de junio de 1953.